están amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy día me acompaña en la conducción del programa el socio de AGER Consultores, José Antonio Laeta. José Antonio, gusto de verte nuevamente. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Eugenio. Estamos bien, afortunadamente. Espero que tú también lo estés. Sí, por suerte bien. Y hoy día tenemos una invitada que la conocemos mucho, le tenemos mucho cariño. Yo tengo una cercanía también, la conozco desde más chica que la pura formación profesional. Eh, y nos va a contar también María José Godoy. María José, gusto saludarte. Gracias por tomarte un tiempo para conversar con nuestro seguidor y con nosotros. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya por allá. Bien, bien, súper bien. Muy contenta de poder participar en este programa y muy agradecida de que me hayan contactado. Oye, María José, cuéntanos para partir, ¿dónde estás ubicada hoy día? Sí, bueno, ahora estoy en Davis, vivo en Davis, en California, acá en Ya. Estados Unidos, así que hace 5 años ya. Mira. ¿Y en qué estás hoy día profesionalmente? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora estoy en una etapa de transición porque acabo de terminar mi máster. Hice un máster en Desarrollo Agrícola Internacional acá en la UC Davis. Estuve los últimos 3 años en eso, así que em, acabo de terminar, así que en esta etapa, como decía, de transición y esperando oportunidades laborales pronto. Mm. Y antes de tomar este programa de formación, ¿estabas trabajando también en Davis? ¿O estabas en No, otra parte? no, lo que pasa es que, bueno, yo me vine hace 5 años, estaba trabajando anteriormente en una institución pública en Chile, en ProChile, trabajé varios años. No sé si les cuento como toda mi transición o No, aparto de antes. dejémoslo para después. Solamente quería saber cuál es el momento previo a decidir hacer estos cursos. Sí, 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 me vine por motivos familiares. De mi marido que se vino a su trabajo acá, él también es agrónomo. Y bueno, yo dejé mi trabajo allá en Chile, me vine acá después pasé la pandemia y después cuando eso pasó me puse a estudiar. Dije, estoy en Davis. UC Davis era una universidad que yo conocía, digamos, de que era muy prestigiosa en lo que tiene que ver con agricultura, ganadería, veterinaria, todos esos temas. Así que me lancé a volver a estudiar ya después de varios añitos de haber egresado. Pero es bueno de repente con más experiencia, a veces es bueno tener una cierta experiencia para elegir el momento también de formarse más fuertemente. Tú cuéntanos a nuestro auditorio, yo dije que te conocimos, pero cuéntanos, estudiaste y eres ingeniero agrónomo, agrónoma. Sí, claro, bueno, me voy a presentar entonces un poco, sí, bueno, yo soy ingeniero agrónomo de la Católica de Valparaíso, soy de Quillota, de siempre, digamos, he vivido en Quillota, mi familia de allá, y estudié entre el año 2001 al 2007 agronomía, convención fruticultura, ahí hice la tesis con la profesora Mónica Castro en portainjertos de palto. Eh, bueno, después también entre medio estaba en el centro de alumnos, fui presidenta 2 años, Excelente. Claro. por Todavía ahí queda una también. huella por ahí tuya de tu gestión. Eh, El paradero todavía el está, paradero, claro, claro. Todavía para que no nos existe, pero mojáramos ahí en el invierno. exacto, Hay claro que que sí. ponerle tu nombre. Hay que ponerle una placa. Oye, María José, bueno, ingeniero agrónomo de la Católica Valparaíso, por eso la conocemos tan bien y le hemos seguido un poco la pista de su desarrollo profesional. Eh, pero ya vamos a volver sobre tu inicio y tu desarrollo en esa parte como estudiante. Lo importante hoy día, ¿no es cierto? Este trabajo que hiciste, ¿cuál fue el tema que elegiste para tu trabajo de perfeccionamiento? Ah, ya, para mi ¿Sí? maestría, Tu eh, maestría. hice mi máster en Desarrollo Agrícola Internacional. Ya. Sí, sí, Es- es un programa bien amplio y bien como flexible que tiene la universidad. Acá en la UC Davis hay programas que son
de graduado, programas más fijos en términos de la malla curricular, y hay otros que son bastante amplios, donde uno puede tomar ramos de lo que uno quiera, Claro, básicamente. O claro. sea, uno hace como un plan con su profesor guía Sí, de acuerdo a qué quiere, cuáles son sus objetivos profesionales para el programa, y ahí se puede desarrollar y ir es tomando verdad. ramos de distintas, digamos, facultades, de Claro. distintas áreas. Entonces, Oye, muy interesante. bueno, te vamos a consultar un poquito más detalles después que desarrollemos esa parte. Ahora vamos a ir a una breve pausa y continuamos conversando con María José Godoy. Vamos y Muchas volvemos. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Estamos conversando con María José Godoy, conociendo un poquito su vida profesional previa a lo que está ejecutando hoy día. José Antonio, tú querías hacerle una consulta a María Sí, José. quería un poco preguntarte cómo se liga un poco los trabajos que acabas de mencionar, ¿no es cierto?, en Chile, con respecto a tus estudios que hiciste en California. O sea, si pueden enlazarse un poco o no se pueden enlazar dentro de tu formación. Bueno, yo creo que a estas alturas mi perspectiva es que todo se puede enlazar, todo. Eso es importante. Hasta las cosas más inimaginables de repente tienen relación. Y ahí uno se va haciendo su nicho también. Bueno, yo estudié un máster acá en Desarrollo Agrícola Internacional en la UC Davis. Em, y como les comentaba fuera del programa, es un programa bien flexible en términos de las materias que uno puede elegir. Ya. Eh, pero básicamente lo que busca ese programa, o por lo menos lo que yo buscaba en ese programa, era encontrar como también esta beta más social, entender un poco eh, como una visión más crítica de la agricultura desde una perspectiva más social. ¿Por qué a veces las cosas no funcionan? Muchas veces uno trata de solucionar problemas problemas sociales con soluciones técnicas. Y ahí eso a veces no funca. ¿Sí? Problemas sociales hay que solucionarlos también contemplando una perspectiva social. Y ahí viene la solución técnica. Cuando ya se ha hecho, esa es mi visión por lo menos, y que tiene que ver, es muy interesante porque, bueno, no sé, yo también les comentaba antes, yo veo como mi carrera hasta este punto como una especie de triángulo, donde por una parte está mi formación más técnica de agrónoma, después está mi experiencia, no sé, casi un poco más de casi 9 años, básicamente como funcionaria pública, con estos programas de gobierno que les comentaba anteriormente, que se hacía, como les decía, como con mucha coordinación entre ministerios también, el gobierno regional, qué sé yo, a nivel central, el Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel central, qué sé yo. Y después esta como tercera patita o tercera esquina de mi triángulo sería esta formación más de desarrollo agrícola internacional que busca una mirada crítica, entender por qué, de partida, qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo y qué es el desarrollo agrícola? Y ahí parte un tema como muy filosófico de cuando uno se empieza a preguntar qué es el desarrollo, desde qué perspectivas, quién dice qué es ser desarrollado y qué no. Mm. Eh, entonces, claro, cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, empiezan a aparecer también otras inquietudes y uno empieza a ver lo que aprendió antes o lo que vivió antes, lo empieza a ver desde otras perspectivas. Entonces, eso para mí fue fascinante, fue muy transformador, si uno pudiera decirlo,
de entender también cómo, por ejemplo, las ciencias sociales y los estudios cualitativos, de hacer entrevistas, por ejemplo, de preguntarle a la gente qué es para ti, qué sé yo, la seguridad alimentaria, qué es para ti tal o tal otra cosa. Y toda esa información es súper y valiosa, es muy interesante. Y ahí a veces uno tiende a pensar tal vez como profesional, desde un punto de gobierno o desde un punto como asesor agrícola o qué sé yo, como uno tiene todas las respuestas y uno va a dar la solución. Y muchas veces la solución la gente ya la tiene. Lo que uno tiene es que saber articularla y darle, a lo mejor conectarla con quien tiene la solución y mucho de este proceso articulador y facilitador es lo que muchas veces falta, porque cada cosa está como en estos, como le llaman Compartimiento. los silos, como estos compartimentos en que, ah, no, esto es agricultura, pero esto otro es salud. Esto otro es nutrición. Esto otro es educación. Entonces, si usted quiere estudiar educación, vaya al departamento de educación. Si quiere nutrición, se va a estudiar nutrición. Pero, oye, entre la nutrición, la educación, o sea, está todo conectado. Está todo conectado. Por ejemplo, tengo una persona que conocí acá que habla, está abogando por que se instalen a nivel como estos programas de Food as Medicine, o sea, como a los alimentos como medicina. O sea, en vez de recetarte una pastilla para tal enfermedad, te recetan, qué sé yo, estos alimentos o este tema. Es una tendencia muy fuerte esa. Claro, incluso todo lo que pasa también bueno, esto es también un poco técnico, pero todo lo que pasa a nivel del suelo, de las interacciones entre qué sé yo, los microbios y las bacterias y todo eso, o sea, es increíble. Oye, a ver, parece que se me va a ¿No? acabar la No, 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 está batería. perfecto. Ah, la batería. Lo que pasa es que me está dando aquí un aviso. Ok. Entonces estaba mencionando lo de la biología, estos organismos de suelo, cómo está esa vía Claro, ahí. claro, incluso todo ese tema es súper interesante, o sea, como, no sé, entender cómo la diversidad, porque también hay mucho que se habla de la agroecología y la diversidad a nivel de la plantación en el fondo, de lo que Sí. hay arriba del suelo, pero todo lo que también la diversidad biológica que se tiene que dar a nivel del subsuelo y cómo eso afecta, qué sé yo, la cantidad de nutrientes que puede tener una fruta o un vegetal. Esos son temas que se están estudiando, pero no sé, también uno de repente tiene que usar el sentido común también. La investigación, Mm. por supuesto, pero también el sentido común entonces son temas que se entrelazan con la salud pública, con la educación y un montón de otros temas, políticas públicas. Uno puede meter un equipo de abogados, sociólogos, agrónomos, eh, enfermeros, doctores y hacer una cosa maravillosa. O sea, yo creo, esa es como un poco mi perspectiva ahora de haber estado estudiando esto, donde uno puede, o sea, incluso yo hice mi tesis, tengo un profesor guía que es del Departamento de Ecología Humana, otro profesor guía que está en el Departamento de Plant Science, de ciencias Sí, vegetales en el fondo, vegetales. y mi otro profesor es del Departamento de Educación, mi profesora del Departamento de Educación, y ella es experta en temas participativos, en, en, ¿cómo se llama? Lo que le llaman en inglés el Participatory Action Research, que es como la investigación participativa para la acción. Eso Mm. fue también súper interesante, cómo la investigación puede servir no solamente investigar por el amor al conocimiento y por entender cómo funciona qué sé yo, un proceso, qué sé yo, pero también cómo esto se traduce en algo concreto que beneficie a alguien concreto. En el fondo eso es Ah. súper interesante. Bueno, a ti te gustó la biología, lo mencionaste cuando elegiste estudiar agronomía, ¿ya? Y yo creo que ahora lo que estás mencionando tiene mucho más potencia la biología que a lo mejor lo que mismo te enseñaron o te enseñamos en la universidad.
esto de los compartimentos, ¿no es cierto? Como que no hay relación entre un compartimento y el otro, ¿ya? Cada cosa especializada y voy al detalle más chico y cada vez me voy alejando más de la totalidad. Y para entender bien el asunto, la totalidad es la que sirve más que la cosa chiquitita, que es bueno saberla. Pero si tú Mm. te pierdes de la perspectiva de la totalidad, la cosa no anda tan bien. Fíjate que tú señalaste también algunas cosas. Nos enseñaron y probablemente todavía tenemos mucho de solamente indicadores cuantitativos. Sí. Y tú señalaste indicadores cualitativos en algunas cosas, que Mm. tiene que ver con otra forma de mirar las disciplinas, ¿verdad? Mucha gente lo cualitativo como que no le toma sentido si no está Es cierto. cuantificado, como Claro. que no sirve, que invento, que no sé qué. Cuando es toda una ciencia también que hay que desarrollarla, y tú te ha tocado ver eso también. Mm. Sí, claro. Bueno, yo hice mi tesis en, bueno, la verdad cuando yo estaba en ProChile, partimos, o sea, hicimos un proyecto de 3 años con una cooperativa apícola en la isla de Pascua, en Rapa Nui. Y fue un trabajo súper bonito que se acercó bastante a lo que es más bien cooperación internacional también, porque ahí trabajamos con el gobierno de Nueva Zelanda, hicimos una misión que fueron a unas comunidades maorí. Entonces ahí se mezcló entre lo tema técnico, comercial y también de cooperación como cultural, o sea, de intercambio cultural también. Eh, y bueno, eso fue lo último que yo hice cuando estaba en ProChile, antes de venirme acá. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto de qué es el desarrollo, para qué, desde qué perspectiva, nos enseñan harto, por ejemplo, nos enseñaban harto de lo que pasa en África, ahí le dieron harto con África, eh, pero también ahí yo empecé como a abrir en mi mente mi experiencia, todo lo que me iban enseñando yo como que lo iba traspolando a mi experiencia en Rapa Nui. Y, y bueno, al final hice mi tesis en este tema, Sí, yo quería básicamente entender, porque fue el COVID después, y yo estuve siguiendo un poco la noticia de lo que pasaba en la isla, y, y decía, oye, estuvieron cerrados 2 años y medio, 2 años y medio, separados del continente. Yo quería saber qué es lo que pasó ahí con el sistema alimentario. ¿Qué pasó con el, bueno, enfocado más bien a lo agroalimentario, porque la parte ya del mar era como claro. abarcar demasiado. Eh, pero ¿qué pasó ahí? Entonces yo empecé y empecé a estudiar, a ver las leyes, las distintas, eh, qué sé yo, la literatura con respecto a la transformación de sistemas alimentarios hacia la sustentabilidad y la resiliencia, y de cómo en el fondo hay una literatura increíble, muy amplia y sobre todo reciente, que un poco critica esta visión eh, de que vamos a transformar el sistema alimentario o lo vamos a hacer más de lo mismo. Porque resulta que uno, como con esta visión de que somos no sé cuántos millones aquí, no alcanza el alimento para toda la gente, que está en las proyecciones de la gente, de la población con los alimentos y no alcanza y qué sé yo, entonces por eso justificamos un manejo mucho más intensivo de la agricultura y tratando de minimizar el impacto al medio ambiente, minimizar el impacto social y qué sé yo. Entonces, también hay como de construir las narrativas que hay en torno al desarrollo agrícola. Mm. Es súper interesante porque al final es como uno dice, bueno, pero veamos qué es lo que se quiere, porque en la teoría dice que básicamente los sistemas alimentarios hasta hoy en día, que con el pretexto o como con la intención de tener mayor seguridad alimentaria, básicamente, Sí, si uno lo ve a sí, nivel internacional, se habla siempre de la seguridad alimentaria. Pucha, no sé qué tanta seguridad alimentaria se ha logrado, porque sigue claro. habiendo gente, o sea, siguen los alimentos nutritivos, qué sé yo, los vegetales, qué sé yo, siguen siendo caros, muchas veces no necesariamente limpios en términos de seguridad, de pesticidas o qué sé yo, eh, y poco resiliente, porque resulta que pasa un COVID o cualquier otra pandemia
se cierra la isla Y hasta y ahí resulta llegamos. que, claro, pucha que Sí. éramos vulnerables a lo mejor. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo para que el sistema se pueda transformar? Y es súper interesante para mí, fue súper interesante estudiar ese tema porque al final el mundo es una gran isla también. Entonces, muchas de las cosas que uno piensa, claro, una comunidad pequeña, yo estudié la realidad muy específica de ahí, pero muchas de eso se puede extrapolar. Claro. eh, entonces, bueno, no sé, puedo hablar Bueno, eternidades. pero María José, mira, nos pilló el tiempo, nos pasamos un poquito el tiempo, así que todavía tenemos un segundo bloque de Ok. 12 minutos, así que ahí vamos a seguir conversando con María José, que está muy interesante la conversación. Vamos y volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GET Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector del Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Estamos llegando al último bloque de conversación con María José, que nos contaba muy entusiasmada y nosotros también muy entusiasmados siguiéndola en este desarrollo, ¿no es cierto?, de esta forma de mirar que sí, hoy día tiene más adherente, pero durante mucho tiempo hicimos una agricultura absolutamente en contra de lo que era la naturaleza, poco menos, y hoy día estamos reaccionando un poco tarde. ¿Cómo es tú esta reacción, María José? Efectivamente hay que llevar para allá el tema, pero ¿cómo se hace? Porque pasa por políticas también de los gobiernos, de los ministerios de Agricultura. ¿Cómo lo ves? ¿Un camino muy difícil? Yo creo que para tratar de sintetizar un poco, a ver, yo creo que va mucho por el lado de la gobernanza de los sistemas alimentarios. Entonces, yo creo que a ese tema hay que ponerle énfasis, porque mucha gente, por ejemplo, en mis entrevistas que hice en el caso de la isla de Pascua, de Rapa Nui, me decían, es que que falta como coordinación, falta que la gente se ponga de acuerdo y hay de todo. Y yo creo que ahí hay un punto súper interesante y es que muchas veces la investigación, yo lo estoy viendo un poco del lado de la investigación, que fue lo último que estuve haciendo, metida en este mundo más de la investigación, pero eh, mucho se centra en un problema y como poner las cosas desde una perspectiva muy negativa. Entonces yo creo que ahí es muy interesante también poner la perspectiva, como ver dónde hay oportunidades y no solamente si uno se concentra en problemas, a veces genera más problemas. Entonces, además que problemas a lo mejor pueden ser bonitos para poner en un paper, mira, este es el problema y aquí está la solución. Pero en el fondo eso a veces no motiva tanto a la gente a la acción. Entonces yo creo que tratar de poner y de que la investigación sea un poco más participativa, y cuando hablo de participativo, hay un mundo, hay un rango gigantesco que hay cuando uno habla de participación. Porque está la participación básicamente como de extraer información de manera participativa para una investigación. O sea, yo voy a hacer encuestas, por ejemplo, y voy a entrevistar a 1000 agricultores para que ellos me digan, y yo les voy a hacer la encuesta. Y después yo veo qué hago con eso, yo veo cómo analizo los resultados, cómo los interpreto y yo veo a quién a quién se lo muestro esta investigación. Y a lo mejor el agricultor o la persona, qué sé yo, que le entrevisté, nunca supo más. Eso no incluso hay como principios que yo he estado estudiando, como principios de cuando uno habla de participación, de investigación participativa. Bueno, ¿quién diseña la encuesta? ¿Cómo, quién decide cuál es la pregunta de investigación? ¿Esto que yo quiero investigar es relevante para ti? ¿Es relevante para esta comunidad? Cuando yo disemino los resultados, tengo que volver a la misma gente con la que yo entrevisté o a lo mejor
de alguna manera tratar de que esa información llegue, a lo mejor no uno a uno, obviamente, pero tiene que ser, cuando uno habla de participativo, tiene que ver con compartir el poder. Eso se resume a eso, yo creo. Compartir el poder, el investigador tiene mucho poder porque él define qué quiere investigar, cómo lo quiere interpretar, a quién se lo va a mostrar y qué se hace con eso. Y básicamente una investigación participativa tiene que ver con compartir ese poder con las personas que están directamente afectadas por una determinada situación o problema. Entonces, cuando uno habla de que vamos a transformar, si queremos transformar el sistema alimentario, si queremos tener más resiliencia, porque también, claro, está el tema de la sustentabilidad, pero también el tema de la resiliencia, o sea, viene otra pandemia, pasa una guerra en Ucrania de nuevo y qué sé yo, entonces no puede ser que haya tanta dependencia. Y yo creo que ahí tiene que ver con una diversidad de perspectivas, diversidad, que haya en la agricultura más diversidad de actores. O sea, a mí me encantaría, no sé si hay en el Ministerio de Agricultura a nivel regional, por ejemplo, sociólogos. No sé si hay. Yo veo que son casi puros agrónomos, me imagino, por lo que yo recuerdo. Entonces, como tratar de verlo de una perspectiva más, más sistémica, porque acá Holística. estamos hablando de un paciente que tiene un problema sistémico, que en este caso es el sistema alimentario, y la agricultura es una parte, la agronomía en específico es una ciencia, o sea, es una parte muy importante de este sistema, pero es una parte. Entonces, cuando uno habla de que yo, si me preguntan cómo quisiera ver tal vez el futuro, o mi visión un poco personal de cómo veo el futuro, tal vez en Chile, enfocado más a Chile, vería, creo que es importante que haya más investigación participativa, más vinculación de las universidades con los centros de extensión, en este caso tal vez el INDAP, por ejemplo, bueno, no sé, acá en Estados Unidos funciona distinto, están como estos centros de extensión donde Que atienden a todos. están en la universidad, que están Son alojados en la parte de la estructura universidad, de la siendo del universidad, claro. ministerio, claro. Parte, claro, es como una parte, un anexo de la universidad que ve la parte de extensión y se enfoca básicamente en traducir toda la investigación que se hace, bajarla hacia los sectores productivos, hacia los agricultores, de todo tipo de tamaño. O sea, es como una especie de Claro. INDAP, pero para todo rango de gente, pero ni siquiera, porque tampoco el INDAP necesariamente se está conectando tanto, o no está esa necesidad o esa obligatoriedad de conectarse directamente con lo que se está haciendo en la investigación. María José, sí, esos extensionistas que están en la universidad, la verdad es que su trabajo también está financiado por los propios agricultores. También es importante considerar eso con respecto a lo que pasa aquí en Chile. Es que eso sí en algunos sectores. O sea, por ejemplo, aquí está ¿cómo se llama? El comité de almendra, por ejemplo, que en Sí. California es súper poderoso. Eso ya, los de nueces, los de, qué sé yo, distintos sectores grandes, ellos ya no necesitan los servicios de extensión. Ellos tienen sus propios, casi que sus propios servicios de extensión. Y claro, sí se vinculan y todo, pero yo creo bueno, yo pienso eso, que tiene que haber un trabajo más vinculado para que las universidades realmente terminen investigando lo que se necesita, y ahí obviamente va a haber mucho más. O sea, uno a veces hace un taller de difusión tecnológica de tal cosa, y pucha, que cuesta a veces que lleguen los agricultores, que llegue la gente. Sí. Pero entonces ahí hay un síntoma. Bueno, tal vez será que lo que estamos investigando tal vez no es tan relevante para esta gente. O cómo lo hacemos para que para que se vea la relevancia. Cuando a uno le preguntan de un principio, mira, quiero investigar esto, ¿qué te parece? Pucha, después cuando tú después tienes los resultados y le vas a tocar la puerta, mira, ya tengo los resultados, ¿quieres venir a ver? A lo mejor hay mucha más respuesta y se hace mucho más relevante lo que se está investigando y puede tener algo más concreto. Y lo otro, yo creo en general que los programas debieran ser más flexibles, en general.
de gobierno, está como todavía muy compartimentalizado, em, como más integración tal vez de servicios públicos. Hay poco Mm. incentivo concreto a que un ejecutivo al final, no sé, a veces, no sé, depende del ejecutivo, no puede ser que dependa de que el ejecutivo, qué sé yo, que trabaja en el Ministerio de Agricultura, se lleve bien con el de Educación o qué sé yo, con el Claro, de claro. Salud. No puede ser que sea algo que dependa de la persona. Tiene que haber un sistema de incentivos para que esas conexiones pasen. Y a eso voy con la gobernanza. Básicamente que tienen que haber estructuras donde la gente, donde hayan, digamos, no sé, grupos de trabajo con eventos asociados, con investigación asociada, donde se reúna. Sí. eh, y eso tiene que ver también con entender, porque una de las cosas que yo he aprendido, por lo menos que he estudiado, es que pucha, es difícil lograr estos win-win, que a veces la cosa tecnológica, la innovación tecnológica se habla mucho así como win-win, todos vamos a ganar acá, y Porque a fuera veces, muy fácil. Mm. y que a veces no es así, a veces No, uno tiene que estar, a veces, como en inglés lo que se llaman los trade-offs, así como claro. la balance, como, ¿cómo se diría? Como La parte balancear intermedia, claro, Sí. parte, la cosa la parte intermedia. negativa con la parte positiva, o sea, todo tiene su otro lado de la moneda, entonces cuando Hay uno que dice, tomarlo bueno, en consideración. Oye, entonces, cuando uno dice agricultura más intensiva, bueno, entonces hay que hacer como, hay que ponerse de acuerdo. Ok, esto es lo que quiero y estas son las cosas a lo mejor más negativas que pueden salir de esto. ¿Estás dispuesto? Sí, ya. Y a hacer esos consensos. Yo creo que tiene que ver mucho con eso de la gobernanza. Oye, María José, lamentablemente se nos fue el tiempo. Mira, podríamos seguir conversando mucho más rato, porque además estás tocando una cosa que es muy sensible también acá. Sí, sí, Son las cosas que nos pasan en Chile, que de Mm. repente entre exacto. organismos públicos no conversan, ¿ya? Cada uno tiene sus datos, y no solamente en agricultura, en otras cosas que uno debería decir, esos datos deberían estar cruzados entre varios organismos y cada uno tiene los propios. Es una Mm, locura, gasto de mm, recursos inadecuados, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que mencionaste son aplicables también, evidentemente, acá a nuestra Sí, de realidad todas en maneras. Chile. Te queremos agradecer el tiempo que te tomaste en conversar con nosotros, con nuestros seguidores. Muchas gracias, María José. Perdón. Felicitarte lo que llevaste en tu desarrollo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Eugenio, José Antonio, un gusto verlos nuevamente y bueno, espero verlos pronto cuando vaya a Chile a visitar. Muchas Ya, gracias. pues. Ahí Y nos a nuestros encontraremos. seguidores, y a nuestros seguidores los invitamos a seguirnos en esto de AgriFuturo. Muchas gracias. Que estén bien.